¿Alguna vez te has preguntado qué es el déjà vu? ¿Cómo funciona? ¿Y qué es lo que realmente le pasa a nuestra mente cuando ese fenómeno acontece? En ese segundo, el mundo se convierte en un espejo roto, reflejando fragmentos de recuerdos que nunca fueron, o al menos eso parece. Te quedas helado, preguntándote si has cruzado alguna línea entre lo real y lo irreal, ya que estás convencido de haber vivido eso antes. Pero a la vez, también estás convencido que es imposible haber vivido algo que apenas está ocurriendo y con una exactitud tan abrumadora. Hay un instante en la vida en el que el tiempo parece desdoblarse o fragmentarse ante la realidad. Un instante donde un susurro inquietante te hace sentir que ya has vivido ese preciso momento antes. Tanto que si esto te ocurriera al caminar por un lugar que nunca has visitado antes, cada esquina, cada sombra, cada detalle de ese lugar te podría resultar aterradoramente familiar. La conversación que escuchas, el sonido del viento rozando las hojas, incluso el olor en el aire, todo parecerá repetirse, como si el universo mismo estuviera jugando con tu mente. A esto se le conoce como déjà vu. Pero, ¿cómo podríamos realmente definir un déjà vu? Según estudios, el déjà vu es una experiencia casi universal. Y digo casi porque se estima que solo un 70% de las personas en el mundo lo han experimentado. Pero, ¿por qué ocurre ese fenómeno que a lo largo de los siglos, tanto filósofos como científicos y psicólogos han intentado entender? Y sobre todo, ¿qué es lo que pasa dentro de nuestra cabeza cuando el déjà vu se manifiesta en esos precisos momentos? Para esto tenemos varias teorías muy interesantes. Por ejemplo, Platón tenía una teoría que llamaba muchísimo la atención sobre el déjà vu. Él creía que cuando experimentamos un déjà vu, en realidad estamos recordando algo de una vida pasada. Según su filosofía, nuestras almas ya han vivido antes y, en ciertos momentos, recordamos fragmentos de esas vidas anteriores. Obviamente, para muchos esto suena un poco supersticioso y algo difícil de creer, pero tengamos en cuenta que esta teoría es de uno de los filósofos más grandes de la historia humana y que por otro lado hay quienes la aceptan con mucha fuerza. Este concepto de reencarnación ha sido recurrente en diferentes culturas y en algunas tradiciones espirituales. El déjà vu es visto como una señal de que tu alma está reviviendo una experiencia o algo de otra existencia. Por otro lado, desde una perspectiva científica, esto tiene una explicación más pragmática. A nivel neurológico, el déjà vu es visto como un fenómeno de la memoria. Se cree que cuando eso ocurre es porque, de alguna manera, el cerebro falla en separar correctamente lo nuevo de lo familiar. ¿Te ha pasado alguna vez que al tratar de recordar el nombre de alguien, te viene el rostro, pero no el nombre? Es un pequeño error en la forma en que el cerebro organiza la información. Algo similar ocurre con el déjà vu, pero a una escala más misteriosa. Una de las teorías más aceptadas es que el déjà vu es un fallo en la memoria a corto plazo. Esta explica que, en algún momento, el cerebro procesa la información de manera tan rápida que al entrar el proceso de almacenamiento lo hace simultáneamente con la memoria a corto y largo plazo. Quiere decir que cuando percibes algo como familiar es porque ya lo has vivido, hace un microsegundo incluso, pero apenas lo estás recuperando de la memoria a largo plazo. Muchos estudios han revelado que el hipocampo, la parte del cerebro involucrada en la formación de recuerdos, juega un papel clave en el déjà vu. En algunos experimentos, los investigadores han podido inducir sensaciones de déjà vu en pacientes estimulando esta región del cerebro. Eso ha llevado a la hipótesis de que el déjà vu podría ser una pequeña desincronización entre el proceso que recibe información sensorial y el que la procesa para crear los recuerdos. La expresión déjà vu proviene del francés que significa ya visto y fue acuñada por el investigador psíquico Émile Boirec a principios del siglo XX, pero la experiencia sí se remonta a mucho antes.
Hay quienes relacionan el déjà vu con los sueños. Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, pues algunos estudios sugieren que el déjà vu podría estar relacionado con los sueños. Algunos dicen haber sentido un déjà vu y luego haber recordado lo soñado con esa situación. Esa conexión es fascinante, porque los sueños, al igual que el déjà vu, son una mezcla de lo conocido y lo desconocido. De hecho, algunos investigadores creen que el cerebro puede estar almacenando fragmentos de sueños o pensamientos inconscientes que luego se confunden con experiencias reales. Por ejemplo, Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, propuso que el déjà vu podía ser una manifestación de recuerdos reprimidos, especialmente aquellos relacionados con el deseo inconsciente. Según él, el déjà vu era una especie de escape de estos recuerdos que nuestra mente consciente normalmente bloquea. El déjà vu no solo ha capturado la atención de los científicos y filósofos, sino que también ha dejado su huella en la cultura popular por películas como Matrix, utilizando el concepto de déjà vu para ilustrar un fallo en la realidad, una especie de error en el código que rige nuestro mundo. En esta película, el déjà vu se convierte en una señal de que algo está mal en la estructura del universo. Esta visión, aunque fantasiosa, refleja cómo el fenómeno puede sentirse como una especie de ruptura momentánea en el tejido del tiempo y el espacio. En la literatura, el déjà vu ha sido utilizado para explorar temas de destino y libre albedrío. Y si cuando sentimos un déjà vu, estamos, de hecho, experimentando un momento que ya ha sido predeterminado, la noción de que el destino ya está escrito y que el déjà vu es solo un recordatorio de ello ha sido explorada en libros, cuentos y hasta mitologías. Por otro lado, la psicología moderna también ha investigado el déjà vu desde diferentes ángulos. Algunos estudios sugieren que podría estar relacionado con el estrés o la fatiga mental. Cuando estamos cansados, el cerebro puede no funcionar al 100%, lo que podría hacer que mezcle recuerdos o información sensorial de manera incorrecta. También se ha encontrado que las personas con epilepsia son más propensas a experimentar déjà vu, especialmente antes de un ataque. Esto ha llevado a los investigadores a pensar que puede haber algún tipo de vínculo entre la actividad eléctrica inusual en el cerebro y las sensaciones del déjà vu. Otro enfoque psicológico interesante es que el déjà vu podría ser una forma de resolver conflictos internos. El cerebro humano está constantemente tratando de encontrar patrones y hacer sentido al mundo que lo rodea. A veces, cuando nos encontramos en una situación nueva, pero que tiene algunos elementos familiares, el cerebro puede rellenar los espacios en blanco y hacernos sentir como si ya hubiéramos vivido esa experiencia antes. Una parte fascinante de este tema son los diferentes tipos de déjà vu. Mucha gente no sabe que todos los déjà vus no precisamente son iguales. Existen diferentes formas de esta experiencia. Por ejemplo, el déjà vu, que traducido al español significa ya vivido, es una forma mucho más intensa donde no solo sientes que reconoces un lugar o un momento, sino que también tienes una fuerte sensación de haber vivido toda la experiencia antes, incluyendo pensamientos y emociones. También tenemos el déjà senti. En este caso, el individuo tiene la sensación de haber sentido una emoción o un pensamiento antes, pero sin asociarlo a un evento en particular. Este tipo de déjà vu es más común en personas con epilepsia temporal, lo que refuerza la idea de que puede tener un componente neurológico en este fenómeno. Y finalmente está el déjà visité. Aquí la persona tiene la ligera sensación de haber estado en un lugar el cual nunca antes había pisado. Algunos creen que esto podría estar relacionado con la memoria espacial y la forma en que el cerebro navega y procesa entornos. Algo muy similar a cuando vemos rostros familiares en personas totalmente desconocidas. Podría decirse que el déjà visité es uno de los déjà vus más profundos que puede experimentar el ser humano, ya que tener la sensación de haber estado en un lugar antes es sumamente poderoso, y este déjà vu es uno de los que levanta teorías como la reencarnación o vidas anteriores. El futuro del déjà vu avanza a medida que lo hace la neurociencia.
estamos aprendiendo más sobre cómo funciona el cerebro, y aunque todavía no tenemos una respuesta definitiva sobre qué es exactamente el déjà vu o por qué ocurre, cada vez estamos más cerca de darle una respuesta más concisa. Es posible que en un futuro podamos entender completamente ese fenómeno, y quién sabe, tal vez incluso podamos controlarlo o inducirlo conscientemente en nuestro cerebro. Pero hasta entonces, el déjà vu seguirá siendo una de esas extrañísimas experiencias que nos recuerda lo poco que realmente entendemos sobre el funcionamiento tan complejo de la mente humana. El déjà vu nos recuerda que, en el vasto paisaje de nuestra mente, hay rincones que aún no hemos explorado. Quizás ese eco del pasado o del futuro sea solo un vistazo a un mundo más grande del que percibimos. Un recordatorio de que la realidad tal vez es más extraña de lo que creemos. Si el video te gustó, dale like y suscríbete.